Este va a ser el segundo video del mismo tema de etología. Recuerden que simplemente estamos haciendo como un repaso, pero que tienen un capítulo escrito al respecto y que después se vuelve en los dos capítulos siguientes al de etología, se vuelve a hablar sobre comportamiento cuando se escriben los dos capítulos de bienestar animal, comportamiento y bienestar animal, tanto para bovinos como para ovinos, que hace la gente de La Plata y la gente de Tandil, esos dos capítulos. Así que bueno, estábamos hablando de generalidades, vamos a hablar un poco de sistemas sensoriales, cómo reaccionan, cómo se comportan los animales, pero ustedes tienen unos videos muy interesantes sobre los comportamientos con respecto a los sistemas sensoriales. En cuanto a la visión, vieron que los animales tienen muchos de ellos los ojos ubicados diferente a lo que nosotros tenemos. Entonces, como tienen a ambos lados de la cara, ellos tienen como una visión casi de 360 grados, no total, porque tienen un punto de fuga que ustedes tienen que estudiar después, atrás. Esa visión no es estereoscópica porque como la nuestra, ¿no es cierto?, que tenemos los dos ojos enfrente de la cara, sino que hacen una visión así general, y esto está de acuerdo, esta visión tan amplia, con la protección contra los predadores. O sea, ellos tienen que hacer sus actividades diarias de comer, alimentarse y todo lo demás, controlando estar exentos de un ataque de predadores. Por eso es tan útil para ellos este tipo de visión. A su vez, según los investigadores, no distinguen los animales todos los colores. Se presume que los cerdos y los pollos sí ven todos los colores, pero que bovinos, ovinos, caprinos y equinos no verían el rojo. En cuanto al olfato, es mucho más agudo que el nuestro, el de los humanos, y aparte tienen determinados accesorios que ayudan a detectar determinados olores, como por ejemplo el órgano vomeronasal, que está localizado entre la boca y la cavidad nasal, que capacita a los animales para determinar o discriminar variaciones en los olores. Eso acompañado, cuando uno ve un toro, un carnero hacer fleming, o sea, olfatear la orina de la hembra, en realidad está tratando de determinar si está en celo por diferentes variaciones que puede haber, y eso lo hace con el órgano vomeronasal, que es lo que lo ayuda a determinar esas finísimas cambios en los olores. En cuanto a la audición, el ganado y los pollos tienen un sentido del sonido o audición dentro del rango parecido al nuestro, y en algunos casos los animales que tienen orejas visibles y que pueden mover, ustedes los van a ver que orientan la audición mediante movimientos en las orejas, ¿sí? Es muy común verlos mover sus orejas, a veces hasta una sola, para determinar determinados sonidos. En cuanto al tacto, ellos detectan, por ejemplo, hasta cuando se le posan los insectos, y uno ve cómo a veces mueven la cola o mueven la cabeza para tratar de sacarse los insectos de encima. Por otro lado, ellos se rascan contra los árboles, contra a veces los postes, incluso a donde pueden también se rascan como una forma de cuidar sus cuerpos y sacarse las basuras. En general los tranquiliza un tacto suave, así como los tranquiliza una voz suave, y uno puede ver cómo y en dónde se rascan, como para poder aplicar después las caricias
las caricias en esos lugares, ¿no? Así como les decíamos que a los bovinos a veces no les gusta que les toquen la cara, pero si tienen suficiente confianza te van a dejar tocarlos. Los cerdos sí les gusta tocarse uno con otro y los caballos adultos no lo hacen generalmente. Entonces es como que la observación nos permite a nosotros darles una caricia en los lugares adecuados como para tranquilizarlos. Los gustos que distinguen, en general el ganado distingue los 4 gustos y las intensidades, pero a veces el hecho de la comida que nosotros le administramos puede cambiar la percepción de los gustos. Cuando uno les da de comer los alimentos que están en los ensilados, en los silobolsas, ese alimento, recuerden que viene de una fermentación láctica en anaerobiosis y entonces tiene ese gusto y ese olor a picles que nosotros podemos sentirle y que a veces los animales lo comen, pero es como que después no distinguen otros gustos tan fácilmente como que le atrofia el gusto. En cuanto a los pollos, no tienen tanta habilidad para distinguir los gustos, pero ellos distinguen los colores, por eso si uno les da cosas con diferentes colores, enseguida se sienten atraídos por las cosas de diferentes colores y van a picotear. Entonces es como que sabor más olor, es como una combinación como para poder incentivar a veces el consumo o hacer que no lo consuman. Puede ser en los alimentos conservados como en los alimentos no conservados. En cuanto a... yo no voy a hacer demasiado hincapié en este tema que viene ahora porque fíjense, la etóloga que le hacen la entrevista, ella habla de perros y de gatos y el ejemplo está hecho para perros, pero fíjense que habla de cómo uno tiene que, cómo uno puede acostumbrar a un animal y cómo puede enseñarle determinadas cosas y que hay un sistema de castigos o de recompensas. Y yo también pienso que no tendría que haber castigos, tiene que haber recompensas o no existir las recompensas, ¿no? Que el castigo llegue hasta ahí, hasta no existir la recompensa. Pero bueno, escúchenlo porque son opiniones diferentes, que está bueno. Muchas de las personas pueden amansar caballos o mediante latigazos o golpes y sin embargo otros los hacen simplemente hablándolos y acariciándolos, o sea que está bueno incentivar al animal cuando aprendió algo y tener paciencia y ser repetitivo con los otros. Siempre hay que ser repetitivo. Si los animales a veces aprenden algo y después si no lo practican durante mucho tiempo lo pueden olvidar y uno tiene que volver a incentivarlos a aprender. Pero esos son comportamientos que tenemos que aprender nosotros también, ¿no? Hay otro tipo de comportamiento que es muy particular, que es lo que nosotros llamamos aversión o disgusto y que se los nombré en el tema anterior, ¿no es cierto? Cuando un animal come algo, por ejemplo, o realiza alguna actividad que le causa dolor, desarrolla esa reacción de disgusto hacia eso. Por eso es que hay algunas plantas tóxicas que sin ser letales pueden causarle un malestar gástrico, por ejemplo, y sentirse mal. Y ese cambio en su funcionamiento se produce inmediatamente después de comer, entonces el animal une ese malestar a la idea de que está producido por un determinado alimento. Entonces, la reacción es a no volverlo a comer o a no volver de la misma manera algunas actitudes como carreras largas y ese tipo de cosas. El animal por ahí después siente determinados dolores que asocia con esa actividad y entonces no la quiere volver a repetir.
Pero esto ya en realidad en la parte de plantas tóxicas lo hemos discutido en el tema anterior. Existe una comunicación entre los animales, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad acá lo que les pongo es varios ejemplos, pero los animales se llaman entre sí, uno puede escuchar conversaciones, digo, entre los animales y se comunican. Es evidente que tienen diferentes sonidos para comunicar diferentes cosas. Si uno tiene un grupo de vacas y las llama y están acostumbradas a que cuando uno llama es para darles de comer, las primeras que te escuchan empiezan a venir y mientras vienen van balando para indicarle a las otras que hay comida. O sea, fíjense que eso es una comunicación muy interesante que tienen los animales. Ahora voy a tratar, en este momento no lo tengo a mano mientras estoy hablando, hay un libro que en realidad está en inglés, que está muy bueno, sobre el vocabulario de las vacas y cómo interpretarlo, ¿no? Hay una persona que vive en un campo en Escocia y vive entre bovinos y puede distinguir y puede interpretar la forma en que los animales se comunican y le comunican determinados cambios. Les voy a dejar el link porque el que pueda que lo lea, está muy lindo, por momentos es muy gracioso y yo puedo asegurarles que en muchos casos es muy cierto. En cuanto a la forma de comer, todas las especies tienen una forma diferente, o sea, las aves, o sea, los pollos, los pavos van a ir picoteando y normalmente, de acuerdo al tipo de picos que tengan las aves, van a comer de una forma diferente a la otra. Y generalmente lo hacen bastante continuo mientras haya luz. Sin embargo, las vacas y las ovejas y las cabras que tienen un estómago y un aparato digestivo que les permite hacer una rumia, ellos necesitan un tiempo de rumia, entonces van a ver que no comen en forma continua, sino que se echan a rumiar y después vuelven a reintegrarse a la actividad de comer. Por otro lado, y esto lo dejo porque es pregunta del TP y está desarrollado en otros, en el libro y en otros materiales que les dejamos, cuando nosotros hemos hablado, y ya lo hemos dicho cuando hablábamos de oferta forrajera, las ovejas y las vacas comen de forma diferente porque tienen diferente disposición en su boca, ¿no es cierto? Pueden tener dientes de un lado o del otro, entonces pueden cortar con mayor o menor eficiencia, pero si a eso le sumamos que tienen labios diferentes, la altura de corte va a ser diferente en los animales. Entonces, investiguen un poquito sobre eso y me cuentan ustedes. Por otro lado, estamos acostumbrados a ver que los cerdos osan o clavan la nariz y levantan hacia arriba tirando barro y exponiendo lo que pueda haber en el barro. Y los equinos, a su vez, que no tienen una rumia, pero tienen una captura en los dientes entre los dientes superiores e inferiores, y entonces la masticación es mucho más completa, porque su sistema digestivo, aunque tiene un grado de especialización, no es una rumia, es un conducto más largo, entonces ellos necesitan hacer una masticación más importante. Entonces, de todo esto, sí sabemos que todas las especies mencionadas, todas las especies en producción, son herbívoros, omnívoros, entonces ellos van a requerir pasar muchas horas al día comiendo, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que proveerles
que tengamos una producción eficiente. De la misma manera que cada especie tiene una característica en cuanto al hábito para comer, de la misma manera también se puede hablar de un comportamiento eliminativo, ¿no es cierto? Ya les hablé de algunas características. Generalmente las aves no tienen un lugar a donde hagan sus eliminaciones, lo hacen en cualquier parte y no les representa ningún tipo de problema. Por otro lado, los herbívoros invierten, se van desplazando mucho durante el periodo de comer y normalmente van repartiendo sus heces por todo el potrero. Pero sin embargo, cuando hablamos de rumiantes, y hace un rato lo mencionamos, generalmente cuando se acuestan o se tiran suelen estar bastante juntos para hacer la rumia, como por ejemplo yo les contaba a las vacas a la hora de la siesta, y cuando se levantan van a hacer sus necesidades en ese lugar antes de salir a comer nuevamente. Entonces hay como hábitos relacionados a la ingestión y a la digestión. Hay hábitos incluso hasta en la búsqueda de abrigo o de reparo. Y es interesante saber que hay aves, por ejemplo, que no buscan nunca un reparo, pero sin embargo, generalmente las especies buscan un grado de reparo o de protección, y a veces está en nosotros darle esa protección para que el animal no gaste energía en buscar o desplazarse simplemente para tirarse bajo una sombra. La forma en que se protegen a veces, yo les hablaba de sombra pensando en el sol de la Patagonia, pero a veces hay que pensar en el frío. Los grandes rebaños de ovejas a veces suelen tener bajas simplemente porque se juntan tanto, se estrechan tanto como para poder protegerse, que en los núcleos a veces de gran cantidad de animales puede haber pérdidas en el medio por simplemente porque se juntan y se aprisionan en el medio y bueno, se ahogan. Hay un comportamiento que se llama de investigación y que está relacionado a qué pasa cuando uno pone a los animales en un nuevo potrero. Los que son de campo saben que es normal que el animal vos lo sueltes a un nuevo potrero, y si este potrero es chico los puedes ir viendo cómo giran todo alrededor del potrero. Primero le dan como una vuelta, ¿no? Como una investigación, le buscan los límites, ubican las cosas que necesitan y después se destinan su tiempo a poder comer y a poder beber, ¿no es cierto? Esto tiene que ver también con que vienen de especies que se han domesticado, pero que especies que han tenido sus antecesores que habitaban en grandes lugares en forma libre. Entonces hay que investigar para estar protegido, ¿no? Y hay que investigar para saber a dónde pueden estar los ataques de los predadores. Entonces los animales, es lógico que cuando uno los pase a otro potrero, les dé un tiempo primero para investigar sus límites y ubicarse, y después podés trabajar o llamarlos o poder tratar de volver a encerrarlos. Necesitan un tiempo para esa investigación. Entre ellos, yo al principio del primer video de esta clase les comenté que los animales son sociables, que uno aprovecha esa sociabilidad que tienen para domesticar, y está bueno saber que las relaciones pueden ser diferentes. O sea, puede haber relaciones de cuidado-dependencia, como por ejemplo los hijos y las madres, o los hijos y los padres. Hay una relación que depende. Diferentes especies tienen un periodo más o menos largo de dependencia de las crías de sus padres.
Hay otras relaciones que son de dominancia-subordinación, que es, como les conté al principio, esa jerarquización que puede haber y que, por otro lado, a nosotros nos es conveniente cuando se establece una categorización o jerarquización y existe incluso un líder. Entonces, ese tipo de dominancia y de subordinación hay que reconocerla para cuando uno introduce animales nuevos en un grupo de animales preexistentes en el lugar, porque va a haber todo un cambio hasta que se restablezcan las jerarquías, porque ni los que están antes van a dejar que entren los nuevos sin prestarle atención, y lo mismo va a suceder con los que entran, ¿no? Hay relaciones sexuales también que se establecen entre machos y hembras, y tiene que ver con esto de que a veces es necesario tener un macho que se aparee con varias hembras, y esto hace que nosotros tengamos poligamia y podamos favorecer las producciones. Pero por otro lado, eso también da lugar a que durante las diferentes etapas de un rodeo de cría va a haber agrupaciones de machos y de hembras que a veces están separados o se separan naturalmente o artificialmente, porque nosotros lo hacemos para estacionar un servicio, y a veces se juntan, ¿sí? Las hembras recién paridas tratan de estar solas, casi que se juntan con otras hembras, y cuando pasa el periodo, los primeros meses o los primeros días, y que necesitan otra vez volver a quedar preñadas, van a buscar la compañía de los machos. Lo del liderazgo tenía que ver con la jerarquización o el ordenamiento de los grupos, o sea, también hay relaciones entre los animales. Y las relaciones no solamente son entre animales de una misma especie, sino que a veces son relaciones con otras especies. Nosotros somos otra especie y a veces es necesario que establezcamos relaciones con los animales, o sea, que ellos reconozcan a nuestro lugar y nos reconozcan también como líderes. Y eso se puede hacer simplemente sabiendo cómo te está viendo un animal y sabiendo tratarlo. Los animales reconocen además el ambiente, ¿no? Ellos como que tienen un lugar que cuando nosotros los domesticamos en realidad se los estamos dando porque nosotros le ponemos límites a los cercos, o sea, con cercos o con alambrados, pero que el animal en general tiene un reconocimiento del lugar a donde nació, a donde se ha desarrollado. Entonces, cuando se saca de un determinado lugar, sufre una condición de estrés. Eso puede ser porque lo cambiaste de campo, porque lo llevaste a otro lado, porque lo pusiste con otro grupo, pero el lugar determina también que se le produzca un estrés, y la tendencia va a ser tratar de regresar a su lugar, ¿no? Es muy fuerte en algunas especies, por ejemplo los caballos, y bueno, ustedes saben que hay perros que han vuelto a la casa de sus dueños habiéndose perdido en lugares terriblemente lejos. O sea, hay un poder de orientación y un poder de orientarse para poder llegar a su lugar. Eso pasa con muchos animales. Y hay algunos animales, nosotros ya esto lo vimos en biología, que tienen las características de migrar y pasar una parte del desarrollo de una parte de su ciclo de crecimiento y reproducción en una parte del mundo con determinadas condiciones climáticas, y otra temporada en otro lado. Es como que tienen dos lugares y los reconocen totalmente y se desplazan de uno a otro con un excelente poder de orientación y de estacionalidad, ¿no? Entonces, aparte de ese reconocimiento a su lugar de origen, hay animales que marcan exactamente su territorio.
Es muy típico en nuestros animales de compañía cuando viene un amigo con otro acompañado de su propio animal de compañía y van a ver que el perro enseguida va a hacer su micción como para demostrar, bueno, llegaste acá porque este es mi lugar, ¿no? Te estoy marcando mi territorio. Entonces, a veces es así y hay veces directamente el olor de su sudor o de algunas secreciones glandulares hace que se marque y se quede impregnado el territorio ocupado y es la forma de enseñarles o advertirles al resto de los animales. Esta diapositiva que sigue acá ya prácticamente la volvimos a explicar hace un rato, que es determinados animales tienen diferentes niveles de aprovechamiento de las pasturas de acuerdo a la forma de su boca y de la ubicación de sus dientes. La otra diapositiva era para contarles la diferencia que había entre los bovinos y los ovinos y el tiempo que necesitaban para realizar la alimentación. O sea, cuando son rumiantes en realidad ingieren, o sea, pasa y después hacen el proceso de rumia, y en el caso de los equinos no solamente que pueden pastorear más al ras del suelo porque tienen una doble, tienen dientes arriba y abajo, sino que a su vez tienen un tiempo de masticación totalmente diferente. Entonces eso tiene que ver con las costumbres y tiene que ver con la oferta forrajera que nosotros vamos a poder darle. La costumbre o la forma definida por la herencia, pero a su vez adaptada a las plantas forrajeras que están acostumbrados a comer, hace que nosotros tengamos que prestar atención cuál es la oferta que le damos, cuál es la asignación de forraje que nosotros nos damos. Esto es un repaso, o sea, mientras los equinos en realidad caminan mucho y van haciendo un paso cada 2 o 3 bocados, no son rumiantes. Los ovinos y los bovinos, uno los ve que caminan menos, comen y después se echan a hacer la rumia. Al principio dijimos que los momentos más activos suelen estar a la salida del sol y al atardecer, que los animales evitan las áreas de reciente micción y defecación, especialmente si son de su propia especie, y esto llama la atención porque como se juntan a rumiar y van a defecar todos en un área, esas áreas son sumamente fértiles normalmente, pero sin embargo ellos no quieren pastorear ahí. O sea, cómo hay que cuidar ese tipo de hábitos de alimentación como para poder aprovechar los potreros. Algunos tienden a pastorear de cara al viento, otros no. La parte de bebida que ya vimos en el capítulo de agua también es importante. Dependiendo de la temperatura y del alimento que nosotros le demos y del tamaño del potrero, el hábito de ir a la bebida va a ser diferente. O sea, yo les hice un ejemplo de que hacen un balance de energía. Por lo tanto, los animales que tienen que caminar 3 kilómetros, 4 kilómetros o 5 kilómetros para ir hacia la bebida en un campo de centro, normalmente lo hacen una vez al día, en invierno hasta una vez cada 2 días, y en verano suelen ir una vez al día y tratan de quedarse un rato largo cerca de la bebida y abajo de un arbusto, como para luego poder hacer otra ingesta de agua y volver a salir al potrero, porque tienen mucha caminata por delante para buscar comida. Sin embargo, en los potreros chicos, en los lugares de ganadería intensiva, en los pastoreos rotativos intensivos, el animal tiene la ventaja que tiene agua a su disposición, entonces suele ir varias veces, no le
no necesita gastar mucha energía para llegar hasta la bebida, entonces suele tomar agua varias veces. Y también va a depender de la temperatura, y todo eso lo vimos ya en el capítulo de agua, ¿sí? El hecho de que algunos animales las producciones son hechas en confinamiento, hace que uno tenga que pensar muy bien el balance entre el contenido de humedad de los alimentos y la cantidad de agua que se les dé, ¿no es cierto? Tanto los porcinos como las aves que no son rumiantes están continuamente alimentándose, entonces la cantidad de espacio que tengan en el comedero es importante, porque si no se van a pelear o no van a poder tener acceso continuo a su alimentación. Tanto porcinos como aves comen en cualquier momento del día y generalmente tienen patrones específicos de alimentación, pero depende de las costumbres a las cuales lo hemos llevado, ¿no? Al momento del día en el cual tienen disponibilidad de alimentos, si es un autoservicio, un autoconsumo, etcétera, etcétera. Entonces, eso depende o podemos adaptarlo. En cuanto al sueño, generalmente los animales no se acuestan a dormir, pero pueden hacerlo, o sea, los cerdos sí lo suelen hacer. Los equinos suelen dormir mucho, pero lo hacen de pie, tienen sueños cortos y regulares. Cuando el animal es muy joven, ustedes van a ver que hay una vaca tirada así con la cabeza erguida, medio ojitos cerrados y somnolienta, y su ternerito está despatarrado al lado, durmiendo tranquilamente. Es muy raro que ellos hagan un sueño muy profundo, principalmente los rumiantes, porque normalmente tienen una serie de contracciones que hacen, y movimientos del intestino que hacen que requieran estar como un poco levantados, y aparte no les permite concentrarse en un sueño profundo. Sin embargo, cuando los animales están muy tranquilos en un lugar que ellos están muy confiados, uno puede ver a las vacas dormir totalmente echadas de costado y muy tranquilas. Los cerdos sí, uno los ve dormir muy tranquilos. Las aves pueden dormir o paradas o posadas, pero normalmente siempre están atentos, y al menor movimiento se ponen en movimiento otra vez. Generalmente tienen un sueño muy liviano casi todos los animales, excepto los porcinos, que pueden dormir bastante profundo. En general, cuando hablamos de comportamientos sexuales ahora, es como que todos los comportamientos sexuales y reproductivos en general buscan mejorar las condiciones de sus crías. O sea, hay como un grado de elección y selección. Ustedes tienen que acordarse cuando veíamos una teoría de la evolución de Darwin, y después veíamos la teoría de la elección sexual en Darwin, que parecía hasta contradictorio por un momento. Sin embargo, las características son tenidas en cuenta por las parejas. Las hembras son muy determinantes en casi todas las especies en la elección de características que son a su vez positivas para que perdure la especie. Y generalmente cada especie tiene un rito, un cortejo diferente, que les permite ponerse en contacto y obtener los favores del sexo opuesto, digamos. Así como nosotros buscamos todas esas características que podíamos ver como beneficiosas y utilizables para las producciones, y que nosotros las podemos manejar porque las podemos adaptar, hay algunos desórdenes también en el comportamiento
que a veces tienen que ver con la forma en que nosotros intentamos hacer las producciones. El canibalismo es uno de esos. Si ustedes quisieran bajar una película que se llama Terrícolas, realmente es espantosa, pero es digna de verse las cosas que pueden pasar en sistemas de producción, en encierres, en confinamientos, en los cuales los animales por aburrimiento, por agresión, empiezan a morderse y se comen los pedazos uno a otro, ¿no? Esto suele suceder entre los cerdos y las aves, que son las producciones así más concentradas que se hacen. Normalmente este tipo de cosas no sucede cuando los animales no están confinados. Y otra característica que puede haber es un rechazo a los recién nacidos. A veces hay madres que paren y no quieren a su cría. Normalmente son animales que los dejan o los pierden o no los reconocen o no saben a dónde están. Entonces, si uno las puede individualizar, son animales que hay que sacar del rodeo porque si bien realizan todo el acto de la procreación, cuando tienen el ternero o el cordero, lo que sea, lo que te queda es un guacho, ¿no? Porque la madre no lo quiere. A veces en especies que tienen partos múltiples como las ovejas suele haber algún ternero que no queda, algún cordero que no queda, que no es querido. Entonces, bueno, es como que hay que tener en cuenta esa característica de las madres porque el hecho de ser una buena madre también, como lo dijimos hace mucho rato, es heredable. Entonces hay que hacer una selección también en ese aspecto. Así que eso es todo lo que yo tenía para decirles de etología así en este resumen. Y les recomiendo leer el capítulo, mirar los videos que son muy ilustrativos y bueno, contestar el cuestionario que les hemos dejado para hacer.